Mi esposo le da $50.000 a su hermana como regalo de boda porque dice que es su dinero, pero en la boda somos echados cuando muestro estas fotos de su prometido. Hola, soy Yaron. Vivo con mi esposo, Hal, y comenzaré diciéndoles que no somos personas muy adineradas. Ambos trabajamos de 9 a 5 y ganamos lo suficiente para vivir felices mientras ahorramos un poco. Si tuviéramos un hijo ahora, no estoy segura de que nos iría muy bien. Pero esa no es la razón por la que no tenemos hijos todavía, solo estamos esperando el momento adecuado para tenerlos. La hermana de Hal, Lexi, es la cuñada que mencioné antes. Por alguna razón, nunca le he caído bien. Tal vez sea porque conozco lo manipuladora que puede ser y eso a ella no le ha gustado. Tanto Hal como sus padres son personas genuinas, honestas y amables. Sus padres son agricultores típicos del campo, trabajaron duro toda su vida y conocen y respetan el valor del dinero y de una vida feliz y simple. Hal fue criado con esos valores, así que es una gran persona y esposo. Aunque yo soy de la ciudad, pasé varios años de mi vida en una granja con mi madre antes de que falleciera, por lo que siempre he amado una vida simple y feliz. Nadie me va a creer porque suena absurdo, pero tener demasiado dinero también complica las cosas, igual que tener muy poco. Sé que parece genial tener mucho dinero, pero no es cierto. La felicidad no se compra. Dicho esto, admito que es mejor llorar en un buen auto que estar solo un poco feliz en un autobús público, pero ese no es el punto. Lo que quiero decir es que la felicidad no gira en torno al dinero. Nuestra historia de amor no es única, nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos. No tiene relevancia con lo que estoy hablando aquí, así que les ahorraré los detalles innecesarios. Ahora, déjenme hablarles de mi cuñada, que es la principal jugadora aquí y el problema principal. Cuando conocí a Lexi por primera vez, me sentí muy confundida porque parecía completamente diferente al resto de su familia. Como Lexi trabajaba en una ciudad diferente, fue el último miembro de la familia de Hal que conocí, había conocido a sus padres un mes antes. Ellos parecían extremadamente agradables y amables, y nos unimos por el hecho de que yo también había crecido en una granja. Cuando conocí a Lexi, me sentí un poco confundida, como si la hubieran adoptado después de que se convirtiera en adulta. Así de diferente era del resto de su familia. Luego descubrí que Lexi pasó la mayor parte de su infancia lejos de sus padres y vivió con su tía en la ciudad. Por eso no era nada como su verdadera familia. Creo que ya mencioné que desde la primera vez que la conocí, Lexi nunca me quiso. ¿Han escuchado esa expresión de los chicos de hoy, hater desde el día 1? Bueno, así era ella conmigo. Ni siquiera trataba de ocultar su desagrado, y no sé si era porque tenía estándares altos para su hermano o simplemente tenía un problema conmigo. Pero pronto quedó claro que no apreciaba que yo entrara en su familia. Me hablaba con rudeza y no le interesaba conversar conmigo, pero yo seguía intentando. Pensé que tal vez solo no me conocía aún, y con el tiempo, podría llegar a gustarle un poco. Pero pasó lo contrario, su odio y desagrado crecieron con el tiempo. Debido a cómo me trataba, a mí tampoco me gustaba ella. No soy la Madre Teresa, solo puedo soportar hasta cierto punto. Poco a poco, comencé a notar cómo manipulaba emocionalmente a sus padres y a su hermano y los utilizaba. Cuando comencé a interferir, nuestra relación empeoró aún más. Ella hizo todo lo posible por deshacerse de mí y me insultaba cada vez que tenía la oportunidad. En cada fiesta o reunión, intentaba hacerme quedar mal frente a los demás, pero nunca discutí con ella ni le conté nada a Hal porque tanto él como sus padres la querían genuinamente. También creí que, una vez casados, ella entendería y me aceptaría. Estaba dispuesta a aceptarla, incluso después de cómo me había tratado. Pero ¿sabes lo que hizo? Trató de cancelar mi boda, o al menos, crear algún drama para hacerme quedar mal. Unos días antes de la boda, mi exnovio me contactó y me contó que mi cuñada había hablado con él, pidiéndole que apareciera en mi boda para causar caos. Incluso estaba dispuesta a pagarle para hacerlo, esperando que él me odiara lo suficiente como para aceptar. Afortunadamente, para mí, esa relación había terminado de manera amistosa, y él no quería saber nada de mí románticamente, así que no siguió su juego. Le conté a Hal sobre esto, pero se negó a creerme. Incluso intenté con sus padres, pero dijeron que probablemente era alguien más que estaba celoso de mí. Su plan falló, y mi boda salió bien. Pero el hecho de que lo intentara me demostró que no le importaba ni yo ni su propio hermano, de lo contrario, no habría tratado de arruinar nuestro día. Cada vez que intentaba algo, yo trataba de mostrarle a Hal la verdad sobre cómo era realmente, pero él siempre se negaba a verla. No puedo culparlo del todo. Su hermana es alguien a quien no veía mucho cuando era niño. Ella venía a casa por las fiestas y cosas así, pero no se quedaba mucho tiempo. Solo regresó después de la universidad, así que tanto él como sus padres la adoran y se niegan a creer que pueda hacer algo malo. Además, Lexi es muy lista y rara vez comete errores frente a ellos. Y cuando lo hace y yo lo señalo, simplemente dicen que fue un error, como si fuera una broma.
Por ejemplo, una vez, en nuestra fiesta de aniversario, ella les dijo a los invitados que Hal y ella me habían atrapado siendo infiel. Cuando uno de mis amigos lo escuchó y me lo contó, tuve que aclararlo con todos. Seguimos el rumor hasta ella. Cuando la confrontamos, se rió y dijo que era una broma. Esa fue la única vez que Hal se enojó con ella, pero solo duró un día. Después de que me pidió disculpas y dijo que no tenía malas intenciones, él la perdonó, y por supuesto, sus padres también la perdonaron. Como ven, le encantaba manipular a todos, y tenía práctica, así que se le daba muy bien. Miren, traté de salvar a mi esposo y a mis suegros tanto como pude, pero cuando la única persona que siempre salía lastimada en todo esto era yo. Lexi es muy astuta, y mi esposo casi nunca me cree cuando se trata de ella. Se niega a pensar que es una mala persona que no se preocupa por él. No es tonto, puede ver claramente que no nos llevamos bien, así que simplemente se mantiene al margen. De todos modos, después de intentarlo y fallar muchas veces, hace casi 2 años decidí rendirme y dejé de tratar de mostrarle a mi esposo y a mis suegros el verdadero lado de mi cuñada. Quiero decir, tengo mi propia vida en la que concentrarme. Así que dejé que hiciera lo que quisiera mientras no causara problemas en mi vida. Intenté evitarla lo más posible y dejé de jugar sus juegos infantiles. Como resultado, ella me dejó en paz, en su mayoría. No sé por qué, pero cuando Lexi comenzó una relación seria, hace unos meses, y nos dijo que él le propuso matrimonio, me alegré por ella. Cuando escuché esto, deseé que tuviera una vida feliz con él, y que se mudara lejos de nosotros. Pero hace unos días, me enteré de que mi esposo planea darle $50.000 como regalo de bodas. Sí, hace unos días, mi esposo se sentó conmigo. Le pregunté, ¿qué pasa, cariño? Me dijo que quería darle algo grande a su hermana. Le dije que podía darle lo que quisiera, porque sabía cuánto la quería, y quería que gastara lo que considerara mejor. Pero no tenía idea de que planeaba darle $50.000. Imaginaba una cafetera automática o un lavavajillas, no un sueldo anual. Le pregunté, ¿qué te pasa? Y le expliqué que ese era nuestro ahorro y que lo necesitaríamos para reparaciones de la casa y otras cosas en unos meses. Él me respondió que era su decisión, que la mayor parte del dinero era suyo, y que podía hacer lo que quisiera con él. Me confundí y le pregunté cómo llegó a la decisión de simplemente darle dinero en efectivo. Trató de darme excusas, pero cuando le pregunté si esto había sido idea de ella, me dijo que Lexi le pidió ayuda para tener su boda soñada, y que no iba a dudar en hacer realidad su sueño. Le dije que ella no necesitaba tanto dinero y que no había forma de que lo utilizara de manera responsable. También le recordé que sus padres ya le habían dado el dinero que habían ahorrado. Pero él se negó a escuchar. Sus padres habían ahorrado mucho dinero para que tanto Hal como su hermana lo usaran en sus bodas. Intentaron dárnoslo cuando nos casamos, pero lo rechazamos porque queríamos una boda pequeña. Les pedimos que se lo quedaran para ellos mismos. Créeme, era una buena cantidad, suficiente para hacer una boda memorable usando solo la mitad. Entonces llamé a mis suegros para confirmar si ella ya había usado el dinero de ellos, y me dijeron algo más impresionante aún. Resulta que, como nosotros no habíamos usado el dinero, le habían dado todos sus ahorros a ella, lo cual sería más que suficiente sin importar lo que estuviera planeando. Literalmente podría volar una jirafa desde África para la recepción si lo quisiera. Bueno, no sé cuánto costaría eso, pero para que se entienda que es mucho dinero. Intenté llamar a Lexi, pero se negó a contestar. En este punto, estoy bastante segura de que está haciendo esto para fastidiarme, ya que sabe que su hermano hará cualquier cosa por ella. Le conté todo esto a mi esposo, y solo me dijo que no le importaba si ella ya tenía suficiente o no. Ella le pidió algo como regalo, y él se lo va a dar. ¿Ahora entiendes por lo que estoy pasando? Quiero decir, mi esposo se niega a escuchar, y es muy terco, pero no creo que esté bien gastar esa cantidad en un regalo. Actualización 1. Han pasado casi 2 semanas y ha sucedido lo suficiente para compartir otra actualización. La boda de mi cuñada se acerca, y no creo que pueda detener a mi esposo. Lo he intentado, pero simplemente no escucha. Déjenme contarles lo que pasó. Primero, quiero agradecerles a todos por apoyarme y darme buenas sugerencias, algunas realmente me ayudaron. También, algunos de ustedes me dijeron que debería entender por qué mi esposo está haciendo esto y apoyarlo. Déjenme aclarar algo, soy una esposa comprensiva. De lo contrario, lo habría dejado hace mucho tiempo cuando se negó a ver la verdad sobre su hermana. He hecho mucho por él, y él ha hecho mucho por mí, pero no puedo simplemente sentarme y dejar que desperdicie nuestro dinero de esta manera. Esta vez he confirmado que Lexi no necesita el dinero en absoluto. Solo está usándolo a él y a sus padres como si fueran un cajero automático y está planeando mudarse lejos. Honestamente, la última parte es genial para mí, pero aún así, es injusto. Además, creo que no expliqué esto claramente en mi publicación principal, pero el dinero que mi esposo está usando para pagarle a su hermana proviene de nuestros ahorros.
Sí, él ha aportado más dinero que yo, pero ¿realmente le da derecho a usarlo todo en ella cuando le he dicho repetidamente que no? Además, estamos casados. A este punto, no debería haber su dinero y mi dinero. Es nuestro dinero, y lo necesitamos. Entendería si fuéramos ricos y no nos importara su valor, pero no lo somos. No tenemos mucho dinero, entonces, ¿por qué desperdiciarlo? Al menos, eso es lo que pensaba. Ahora, ya no sé qué hacer. Hace unos días, hablé con mi esposo nuevamente sobre los $50.000. Le dije que era una cantidad absurda para dar cuando no estábamos bien financieramente. Le pedí si podía darle una cantidad más pequeña. Pero, al igual que la última vez, se negó a escucharme. Me dijo que juntos ganaríamos el dinero de nuevo y que todo estaría bien. Le expliqué que, con esta lógica, fácilmente podríamos caer en una deuda muy importante. Créeme, hice todo lo posible. Me senté con él y le expliqué cómo su hermana lo estaba usando y no le importábamos. Solo quería su dinero, aunque no lo necesitaba. Por alguna razón, esto lo enojó. Me dijo que su decisión era final y que necesitaba confiar más en él y en su hermana. Dijo que había pensado en esta decisión cuidadosamente antes de hablar conmigo. Ella era su única hermana, y esta, con suerte, sería su única boda, así que quería darle lo que ella quisiera, sin importar qué. En este punto, ni siquiera podía culparlo. Dejó claro que había terminado con la discusión y me pidió que no volviera a sacar el tema. Escuchar todo esto me puso muy triste porque él se preocupa tanto por una persona que ni siquiera piensa en él. Me siento mal por el día en que finalmente se dé cuenta de la verdad sobre ella. Después de esto, decidí primero averiguar qué estaba haciendo Lexi con el dinero de la boda. Llamé a un par de personas. Le pedí a esta persona que actuara como si estuviera enojada conmigo para poder obtener información sin levantar sospechas. Ella sabe que Lexi puede ser un poco monstruo cuando se trata de mí, así que me dio el aviso. Le pregunté qué estaba pasando, y me dijo que Lexi estaba bien financieramente, que ya tenía la boda mayormente cubierta y que estaba ahorrando todo lo demás para mudarse y abrir un negocio con su nuevo esposo. El prometido de Lexi, Simon, parece un buen tipo, pero solo he hablado con él unas pocas veces. Honestamente, no puede ser tan bueno si está dispuesto a casarse con Lexi. Ninguna persona normal se casaría voluntariamente con ella. De todas formas, desearía que Lexi simplemente se casara con él y se fuera de nuestras vidas, llevándose solo el dinero de sus padres. Pero, por supuesto, tenía que involucrarme a mí también. Le he dicho a mi esposo lo que Lexi planea hacer con el dinero, pero parece no importarle o no creerme. Le he dicho a mi esposo que puede regalarle el dinero que crea conveniente, porque al final del día no hay nada que pueda hacer para convencerlo, pero que mi parte de los ahorros no puede tomarla. Su reacción fue decirme que ambos estábamos invitados a la boda, y que lo apropiado es que le hiciéramos un regalo juntos. Así que le respondí que no tenía problema con hacerle un regalo, pero no esa clase de regalo. Que si él quería gastarse todos sus ahorros era libre de hacerlo, pero al menos uno de los dos debería ser responsable. Aún así, he tomado mi parte de los ahorros y lo he pasado a otra cuenta. Más vale prevenir que curar. Pero está claro que si él gasta todo lo que tiene, nuestras finanzas se verán afectadas. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y he descubierto algo que me tiene en un dilema. Díganme, si estuvieran en mi posición y descubrieran algo que podría lastimar a Lexi, ¿le darían la información o la dejarían sufrir? Déjenme explicarles de qué estoy hablando. Después de mi última actualización, no intenté contarles lo que estaba planeando mi cuñada porque no tenía sentido. Mi esposo no me creyó cuando se lo dije, y no creo que sus padres tuvieran una reacción diferente. Entonces, ¿cuál era el punto de intentarlo siquiera? Para ser completamente honesta, en este punto, más o menos me he rendido en intentar convencer a mi esposo o a mis suegros, sabía que no iba a funcionar. Estaba lista para despedirme del dinero y ver qué pasaba, porque, sin importar cuánto intentara, mi esposo no iba a entender. Les dije que es una persona muy terca y que, cuando se trata de personas que ama, las ayudará con gusto, incluso a su propio costo. Hablamos del tema una vez más, pero terminó en una discusión. Esta vez no fue sobre el dinero en sí. Si él quería darle a Lexi la cantidad que él considerara adecuada, era libre de hacerlo, pero mejor que tuviera cuidado al confiar demasiado en ella. Le advertí de nuevo que todo esto no iba a terminar bien. Le dije que estaba ciego ante sus manipulaciones durante mucho tiempo y que, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, le dolería profundamente. Él me respondió que tenía una impresión equivocada de su hermana y dijo que se sentía mal por la relación tensa entre nosotras. Me dijo que, aunque Lexi era diferente a él y a sus padres, seguía teniendo un buen corazón. Estaba seguro de que ella nunca traicionaría a su familia. Incluso dijo que, si alguna vez necesitáramos ayuda en el futuro, ella nos apoyaría tal como él lo estaba haciendo ahora. Casi me rendí por completo, pero antes de hacerlo,
Quise indagar un poco más sobre lo que Lexi y su prometido, Simon, estaban planeando. No pude obtener nueva información de mi amiga, así que comencé a hacer mi propia investigación. Por suerte, o destino, me encontré con Simon mientras estaba de compras con una amiga. No lo saludé directamente, pero cuando lo vi, decidí seguirlo discretamente para ver si estaba haciendo algo sospechoso. Eventualmente, Simon se encontró con una mujer que, al principio, asumí que era solo una amiga. Pero cuando más observaba, más me daba cuenta de que esa no era una amiga. Vamos, no harías con una madre lo que Simon hacía con su supuesta amiga. A menos que seas un degenerado. Los vi caminar juntos, comprar algunas cosas y finalmente, entrar a un hotel. En ese punto, era obvio que esto no era solo un coqueteo casual. Nadie engaña de manera tan descarada semanas antes de su boda, a menos que sea algo serio. Por lo que vi, Simon parecía genuinamente preocupado por esta otra mujer. Desafortunadamente, tomé algunas fotos, pero mi teléfono no toma buenas fotos a la distancia, y no es que salí de casa con un equipo profesional. Aún así, cuando llegué a casa, comencé a pensar en qué hacer a continuación. ¿Debería contarle a Lexi? ¿Era la decisión correcta, o solo me saldría el tiro por la culata? Si le contaba a Lexi, era casi seguro que no me creería. ¿Por qué confiaría en alguien a quien odia más que a su propio prometido? Y aunque me creyera, ¿por qué debería ayudarla después de todo lo que me ha hecho a mí y a mi esposo? A pesar de mis dudas, decidí darle una oportunidad. La llamé y traté de apelar a su mejor naturaleza. Le pedí que hablara con mi esposo y le dijera que no necesitaba el dinero. Le expliqué cuánto lo necesitábamos nosotros y le pedí que, por una vez, me hiciera ese favor. Si aceptaba, le diría la verdad sobre Simon. Me dijo que era su boda y que merecía un regalo, así que si su hermano quería darle uno, no entendía por qué yo tenía que entormeterme. Incluso me habló con rudeza, como de costumbre. En ese momento, le deseé lo mejor para su matrimonio y colgué. Ahora estoy atrapada en un dilema. ¿Debería contarle la verdad sobre Simon y potencialmente salvarla de un desastre, o debería dejarla casarse y enfrentarse a las consecuencias por sí misma? La boda es en unas semanas, y me estoy quedando sin tiempo para decidir. Por un lado, creo que ella es igual de mala que Simon, y que probablemente también estuviera engañándolo, pero una parte de mí, que odia a los infieles, está tentada a contarle solo por eso. Así que estoy entre la espada y la pared, entre ayudar a una persona con derecho o ayudar a un infiel. ¿Qué harían ustedes? Actualización 3. Hola a todos, lamento la demora, pero aquí estoy. La boda ha sucedido hace unos días, pero quería esperar un poco, porque las cosas seguían sucediendo casi a todas horas. Déjenme explicarles todo. Incluso el día de la boda, seguía en un dilema sobre si estaba haciendo lo correcto al guardar para mí lo que sabía sobre Simon. Me sentía mal dejando que mi cuñada se casara con alguien como él, pero lo que pasó durante la boda me hizo dejar de dudar de mi decisión. Durante la boda accidentalmente me encontré con Simon. Ninguno de los dos estaba mirando por donde iba, y él tropezó conmigo, golpeándose ligeramente. Inmediatamente, comenzó a maldecirme y a preguntarme si estaba ciega. Me disculpé, explicándole que no estaba prestando atención, pero no fue suficiente para él. Empezó a insultarme y a llamarme nombres, como mi cuñada, por algo que claramente fue un accidente. Le dije que, solo porque era su boda, no significaba que pudiera decirme lo que quisiera. Las cosas se intensificaron cuando me llamó un insulto muy grave, no lo repetiré aquí, y lo abofeteé. En represalia, agarró un vaso de jugo y me lo lanzó en la cara. En ese momento, llegó mi esposo. Estaba furioso y habría golpeado a Simon si no lo hubiera detenido. Mi esposo exigió que Simon se disculpara por sus acciones, pero Simon se negó rotundamente y dijo que no le importábamos en absoluto. Justo entonces, llegó mi cuñada, Lexi. Mi esposo esperaba que ella se pusiera de nuestro lado, pero en cambio, inmediatamente nos culpó. Cuando Simon dijo que no nos quería en la boda, ella estuvo de acuerdo con él y nos dijo que nos fuéramos. Mi esposo no podía salir de su asombro, su propia hermana lo estaba echando de la boda. Mis suegros tampoco estaban contentos con esto, pero no pudieron hacer nada. Sin embargo, mi esposo finalmente empezó a entender lo que había estado tratando de decirle durante años. Mi esposo comenzó a discutir con ella, porque no podía entender cómo era capaz de echarlo después de su generoso regalo. Que no eran los $50.000 de un principio, pero aún así era bastante generoso. Su hermana le dijo que el regalo no le compraba la posibilidad de que yo tratara mal a su esposo. Lo cual era ridículo, porque fue un accidente nada más. Así que yo respondí con las fotos que había tomado, que aunque no se veían bien, al menos eran bastante claras. Mostrándole cómo su pobre esposo estaba probablemente chocando accidentalmente con otra mujer en un hotel. Pero Lexi tenía varias cosas para decir sobre eso. Primero,
que las personas de las fotos podrían ser cualquier persona, aunque el parecido de Simón era grande, y luego dijo que si estaba con otra mujer tampoco importaba demasiado. Mi esposo preguntó cómo que no importaba demasiado, y Lexi le dijo que ellos tenían una relación abierta, así que lo que hiciera Simon en su tiempo libre era asunto de él. Bueno, ni mi esposo ni sus padres estaban esperando algo así. En especial sus padres, que no están acostumbrados a esas cosas viviendo en una granja. No solo porque no creen en esas cosas, sino porque tener una relación abierta en la granja no es tan sencillo como en la ciudad, donde tienes muchos lugares para ese tipo de cosas. En ese momento todos comenzaron a discutir. Mi esposo estaba muy mal por todo y me dijo que no podía creer lo que estaba pasando. Le dije que bien podía creerlo, porque es justamente lo que le he estado advirtiendo desde hace tiempo y decidió no creerme. Simon me gritó algo por mostrar las fotos, porque para ese entonces todos estaban gritando y arruinando la boda. Pero mi esposo le dijo que no me gritara si sabía lo que era mejor para él. Él se acercó con una copa y lo golpeó con ella en el pecho, salpicando sobre su ropa y preguntando qué era lo mejor para él. Así que se llevó una bofetada de mi esposo que lo arrojó al suelo con copa y todo. Luego de eso, tanto mis suegros como mi esposo y yo nos fuimos, porque básicamente habíamos sido echados de la boda. Todo el viaje de vuelta, mi esposo se lamentaba por haberle dado el dinero, pero se alegró por un instante, cuando se dio cuenta de que yo había apartado una parte antes de que entregara todo. Pero esa alegría le duró poco cuando le dije claramente que ese era mi dinero, era para una emergencia, y que él no tenía derecho sobre él. Que si quería recuperar el dinero se lo pidiera a su hermana o que comenzara a trabajar horas extras, porque yo no iba a sacrificar nada para recuperar ese dinero. Parece que algo hizo clic dentro de él, porque al otro día llamó a su hermana y le pidió el dinero de vuelta. Lo cual, para sorpresa, lo devolvió. Pensaba que diría que no, pero simplemente dijo que estaba bien, porque ya tenía el dinero de sus padres, que era bastante más. Ya que para ser su hermano, no había sido demasiado generoso. Quizás para ella no era generoso, pero para nosotros era mucho dinero. En cuanto a la fiesta, continuó después de que nos fuimos, pero fue un poco rara, según nos han dicho. Mis suegros aún están devastados, pero no pueden decir que no tuvieron señales para ver todo esto. Estos últimos días han estado sucediendo cosas, versiones cruzadas entre mis suegros y mi cuñada, y mucho revuelo por lo que sucedió en la boda. No solo la pelea, sino la revelación del matrimonio abierto. Así que, como dije, me he tomado el tiempo de esperar para darles una actualización completa. Ya que, por ejemplo, una tía de mi esposo me llamó ayer para chismorrear sobre la boda, ya que también ella fue echada. Todo porque vio a Simon coqueteando con una camarera, y aunque solo fue algo lindo lo que le dijo a esa chica, esta tía no se había enterado sobre el matrimonio abierto, aunque tampoco creo que lo hubiera entendido. Así que cuando le dijo algo a Simon también se ganó la puerta de salida. Al menos esta tía solo le había regalado algunos utensilios para la cocina. Y no es la tía con la que vivió Lexi. Si algo bueno salió de todo esto es que Hal al menos ha visto a su hermana como es, y eso lo ha transformado en cierta manera. Ha estado trabajando horas extras en su trabajo. Ya que aunque ha recuperado el dinero, quiere compensarme de alguna manera, consiguiendo lo antes posible el dinero que necesitamos para reparaciones y ese tipo de cosas sin tocar nuestros ahorros. Actualización 4. Siempre dije que lo mejor sería si Lexi se casaba y se alejaba de nuestras vidas, y por un breve periodo de tiempo, eso fue exactamente lo que sucedió. Sin embargo, la paz no duró mucho, y ahora todo es mucho más complicado. Lexi está oficialmente divorciada, lo cual será un poco confuso, lo sé. Mis suegros, desafortunadamente, no recuperaron el dinero que le dieron a Lexi. Una parte importante fue gastada en su extravagante boda, y la otra se perdió en el proceso de divorcio. Honestamente, si al menos hubieran tenido algo memorable, como una jirafa en la boda, tal vez habría valido la pena. Pero nadie escucha mis ideas. Pero volviéndonos a poner serios, el divorcio de Lexi no solo fue un desastre financiero, sino bastante curioso. No quiero sonar como una boomer, porque entiendo cómo funcionan los matrimonios abiertos. No es algo que practicaría, pero no me opongo a que otros lo hagan. Sin embargo, creo firmemente que si eliges ese tipo de relación, debería ser con alguien digno de confianza y establecer límites claros, ¿o no? Supongo que alguien que tenga experiencia en esas cosas nos lo pueda contar en los comentarios. De todas formas, Simon, claramente, no era esa persona. Tampoco puedo culpar completamente a Simon, porque Lexi tampoco es alguien que inspire confianza. Ninguno de los dos tenía la madurez o el respeto necesario para manejar una relación tan compleja. Según Lexi, Simon la engañó, aunque suene raro. Es decir, ella misma dijo que no le importaba con quién estaba. Pero ahora que se ha ido con alguien más joven, lo cual no sé cuánto más joven puede ser que Lexi, y se llevó la mitad de su dinero si es un engaño. De todas formas, Lexi presentó el divorcio, y el proceso fue todo menos amigable.
Al final, el Estado dividió los bienes de forma equitativa, porque aunque existe el divorcio por culpa, necesitas pruebas contundentes para demostrar lo que te estaba engañando. Cuando has sido tan vocal sobre tu relación abierta, no queda mucho margen para construir un caso. Así que Lexi perdió gran parte del dinero de mis suegros, y de ella también. Lexi ha intentado reconciliarse con sus padres después de todo esto, pero mis suegros no quieren saber nada de eso. Mis suegros son buenas personas, siempre han querido lo mejor para sus hijos, pero esta experiencia los dejó devastados. No estoy de acuerdo con algunos comentarios que dicen que se lo merecían. Ellos solo querían ayudar, y creo que es cruel culparlos por tener buenas intenciones. Sé que este no será un final feliz, pero quiero compartirle algunos aspectos positivos de mi vida para compensar. Finalmente, hemos comenzado las reparaciones en la casa. También hemos planificado un pequeño viaje por carretera, nada lujoso. Hal ha trabajado muy duro para ahorrar el dinero necesario sin tocar nuestros ahorros. Aún no estamos en condiciones de tener hijos. Ambos entendemos lo costoso y desafiante que puede ser criar una familia en estos tiempos, así que hemos decidido esperar un par de años más. Mientras tanto, estoy trabajando muy duro por una promoción en mi trabajo. Si todo sale bien, podría significar una estabilidad aún mayor para nosotros en el futuro. Así que deséenme suerte, realmente lo necesito. Otra cosa buena que resultó de todo esto es el hecho de que Lexi aún vive en su ciudad, así que, al menos, se mantiene alejada. Pero ha regresado de vez en cuando, para intentar reparar la relación con sus padres y mi esposo, pero no ha tenido demasiada suerte con eso. Así que la paz se ha recuperado por el momento, y espero que continúe así.